En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Estas palabras, las primeras de toda la Sagrada Escritura, abren el misterio más grande, el origen de todo lo que existe. En una sola frase, el Génesis nos presenta a Dios como Creador, Señor de la vida, origen de la luz, del tiempo, de la belleza y del orden. La fe nos enseña que nada existe por casualidad. Todo nace de un designio de amor. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. La palabra divina rompe el silencio del caos: haya luz. Y la luz fue. Así comienza el primer acto creador, el paso de la oscuridad a la claridad, símbolo de toda revelación. Dios contempla su obra y dice que es buena. Cada día de la creación es una afirmación de bondad, un canto a la vida. Dios separa el día de la noche, levanta el firmamento, reúne las aguas y deja ver la tierra seca. Brotan las plantas, los árboles y los frutos. Crea los astros para marcar las estaciones y los ciclos del tiempo. Pueblan los mares los peces y el aire los pájaros. Finalmente, surgen los animales terrestres y, como culmen, el ser humano. Entonces Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta frase revela la dignidad más alta de la humanidad. El ser humano no es un accidente del universo, sino reflejo vivo del Creador. Dios los crea varón y mujer, los bendice y les confía la tierra. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. En ellos, la creación alcanza su plenitud, porque solo el hombre y la mujer pueden responder al amor con amor. El séptimo día, Dios concluye su obra y descansa. Ese descanso no es inactividad, sino contemplación y bendición. Es el signo de la alianza entre Dios y la creación. El sábado, el día de Dios, se convierte en el símbolo del tiempo sagrado, en el cual el ser humano aprende a detenerse, agradecer y reconocer que todo lo que tiene proviene del Señor. Así, el relato de los 7 días no busca describir un proceso científico, sino revelar que el universo tiene sentido, que hay un orden querido por Dios y que la vida, en su esencia, es buena. A continuación, el Génesis presenta otro relato de la creación, más poético y humano. Dios forma al hombre del polvo del suelo y sopla en su nariz el aliento de vida. El hombre se convierte en un ser viviente. En este gesto, la Biblia nos enseña que el ser humano es materia y espíritu, tierra animada por el soplo divino. Dios planta un jardín en Edén y coloca allí al hombre para que lo cultive y lo guarde. En el centro del jardín están el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le concede libertad, pero también le marca un límite. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en vivir según la verdad del amor. Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. Hace pasar frente a él a todos los animales, pero ninguno es una ayuda semejante. Entonces Dios hace caer sobre el hombre un sueño profundo, toma una de sus costillas y forma con ella a la mujer. Cuando el hombre la ve, exclama lleno de alegría: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Desde entonces, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se convierten en una sola carne. En este pasaje, la Biblia revela el sentido más puro del amor humano: comunión, igualdad, entrega. En la relación entre hombre y mujer se refleja la imagen misma de Dios, que es amor y comunión. Pero la historia del paraíso no tarda en oscurecerse. Entra en escena la serpiente, el más astuto de los animales. Habla con la mujer y siembra la duda, con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eva responde con fidelidad, pero la serpiente insiste: no morirán, al contrario, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Así aparece la raíz del pecado, la desconfianza. El ser humano, tentado por la soberbia, deja de creer en el amor de Dios y busca ser su propio Dios. La mujer toma del fruto, come y da a su esposo, que también come. Entonces se abren los ojos de ambos, y descubren que están desnudos. Nace la vergüenza. Intentan cubrirse y se esconden de Dios. El Señor los llama: ¿dónde estás? Esa pregunta resuena a lo largo de toda la historia. No es una acusación, sino una búsqueda. Dios no abandona al hombre, sino que lo busca para restaurar la comunión perdida. Adán reconoce su miedo: tuve miedo porque estaba desnudo.
El miedo y la culpa reemplazan la confianza y la paz. La desobediencia rompe la armonía con Dios, con la naturaleza y entre los mismos seres humanos. Pero incluso en ese momento de ruptura, la misericordia divina se manifiesta. Dios anuncia a la serpiente que un día la descendencia de la mujer aplastará su cabeza. Es la primera profecía del Salvador, la promesa de redención que recorrerá toda la Biblia. El hombre y la mujer son expulsados del jardín, pero Dios les confecciona túnicas de piel. Los reviste con compasión. Aunque pierden el paraíso, no pierden el amor de su Creador. La historia de la salvación comienza precisamente en medio del fracaso humano. Donde el pecado abunda, la gracia comienza a actuar. Después del Edén, el Génesis muestra cómo el mal se propaga. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín cultiva la tierra, Abel cuida rebaños. Ambos ofrecen sacrificios a Dios, pero el Señor mira con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Tal vez porque Abel ofrece con corazón sincero, mientras Caín lo hace por obligación. Sea como sea, la reacción de Caín revela la raíz del mal, la envidia. Dios le advierte: el pecado está a la puerta, acechando, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, Caín no escucha. Invita a su hermano al campo y lo mata. Es el primer asesinato, y la tierra se mancha con la sangre del inocente. Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde con frialdad: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta resume la indiferencia humana. Desde entonces, la voz de la sangre de Abel clama al cielo. Pero incluso frente a este crimen, Dios no destruye a Caín. Lo marca para que nadie lo mate, le concede protección. La justicia divina siempre está acompañada por la misericordia. En medio de la violencia, Dios sigue sosteniendo la vida. Con el paso de las generaciones, la humanidad crece, pero también lo hace el pecado. La tierra se llena de violencia y corrupción. Sin embargo, hay un hombre distinto, Noé. Dice la Escritura: Noé era un hombre justo, íntegro entre los hombres de su tiempo, caminaba con Dios. Su fidelidad será el punto de partida de una nueva creación. Cuando todo parece perdido, Dios elige a uno que lo escuche, que confíe, que sea capaz de comenzar de nuevo. Así concluye esta primera parte del Génesis, de la luz inicial al inicio de la oscuridad, de la armonía del Edén al primer derramamiento de sangre. Pero en medio del drama, brilla una constante: la paciencia y la misericordia de Dios. El Creador que hizo al hombre no renuncia a él, sino que lo acompaña en su caída, prometiéndole un día restaurar lo que se ha roto. La historia del Génesis, desde sus primeras páginas, no es solo la historia del comienzo del mundo, sino la historia del amor que nunca se cansa de empezar de nuevo. El mundo que Dios había creado con tanto amor se corrompió. La violencia llenó la tierra, y el corazón del hombre se volvió hacia el mal. Dios ve la maldad de la humanidad y se duele en su corazón. No se trata de un arrepentimiento como el nuestro, sino de una profunda tristeza divina. La creación, destinada a reflejar la bondad, se ha desviado de su propósito. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios encuentra a un justo, Noé. Un hombre que camina con él, que vive en fidelidad cuando todos los demás se han alejado. Dios decide purificar la tierra, no para destruir, sino para comenzar de nuevo. Le ordena a Noé construir un arca de madera, grande y resistente, para salvar a su familia y a los animales de cada especie. Noé no discute, no pregunta. Cree y obedece. En su silencio, se revela la fe. Durante años trabaja en la construcción del arca, soportando las burlas de los hombres. Pero cuando llega el momento, las lluvias comienzan, los manantiales se abren, y el diluvio cubre toda la tierra. 40 días y 40 noches de agua borran la corrupción de la humanidad. El arca flota sobre las aguas, símbolo de la protección divina. En medio del caos, Dios no abandona a los suyos. Después de muchos días, las lluvias cesan, y Noé envía un cuervo, luego una paloma. Cuando la paloma regresa con una hoja de olivo, Noé comprende que la vida vuelve a brotar. La creación comienza otra vez. Al salir del arca, Noé ofrece un sacrificio al Señor, y Dios se reconcilia con su creación. Promete nunca más maldecir la tierra por causa del hombre, porque conoce su fragilidad. Coloca en el cielo el arco iris como señal de su pacto. Cada vez que el arco iris aparece,
recuerda al hombre que la misericordia de Dios es más fuerte que su justicia. Es el signo del amor que perdura, del Dios que no destruye, sino que salva. Después del diluvio, los hijos de Noé llenan la tierra. Pero pronto la humanidad olvida de nuevo su dependencia del Creador. En el capítulo 11, el Génesis narra un episodio que refleja la soberbia colectiva del ser humano, la construcción de la Torre de Babel. Los hombres se dicen unos a otros: construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta el cielo, para hacernos un nombre. No buscan a Dios, sino la gloria propia. Babel representa la autosuficiencia del hombre que quiere alcanzar el cielo sin necesidad del Creador. En respuesta, Dios confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. Así nace la diversidad de pueblos y culturas. Lo que era un proyecto de orgullo termina siendo el origen de la pluralidad humana. Desde entonces, las lenguas dividen, pero un día, en Pentecostés, el Espíritu Santo unirá nuevamente lo que Babel separó. Hasta este punto, el Génesis ha narrado la historia universal, la creación, el pecado, el diluvio y la dispersión de los pueblos. A partir de aquí, la mirada se concentra en una sola familia, la de Abraham, a través de la cual Dios revelará su plan de salvación para todos. Abraham vive en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y pagana. En medio de su vida tranquila, escucha una voz que cambia su destino: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Dios lo llama a dejarlo todo y confiar. A cambio, le promete 3 cosas: una tierra, una descendencia, y que en él serán bendecidas todas las naciones. Abraham tiene 75 años, no tiene hijos, y no sabe a dónde va, pero cree. Su fe no se basa en certezas humanas, sino en la confianza absoluta en la palabra de Dios. Abraham parte con su esposa Sara, su sobrino Lot y sus bienes. Llega a Canaán, tierra que Dios le muestra, y allí levanta un altar en honor al Señor. Su vida se convierte en un peregrinaje de fe. Sin embargo, no todo es fácil. Una hambruna lo obliga a ir a Egipto, donde teme por su vida y por la de su esposa. A pesar de sus miedos y errores, Dios lo protege y lo hace regresar con bendiciones. Con el tiempo, Dios renueva su promesa. Le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Abraham cree, aunque su esposa es estéril y ambos son ancianos. Esa fe es contada como justicia. Es el modelo de toda fe auténtica: creer aunque no se vea, esperar aunque parezca imposible. Sara, en su impaciencia, entrega a su sierva Agar a Abraham para darle un hijo. Nace Ismael, pero Dios deja claro que la promesa será cumplida en el hijo que nacerá de Sara. Dios se le aparece de nuevo y cambia su nombre. De Abraham, que significa padre enaltecido, pasa a ser Abraham, padre de una multitud. Cambia también el nombre de Sarai por Sara, princesa. Este cambio de nombre significa una nueva misión, una nueva identidad ante Dios. Como signo de la alianza, Dios establece la circuncisión, una marca visible en la carne para recordar que el pueblo de la promesa pertenece a Él. Un día, 3 hombres se presentan ante la tienda de Abraham. Él los acoge con hospitalidad, sin saber que está recibiendo a mensajeros del Señor. Ellos le anuncian que su esposa, ya anciana, tendrá un hijo. Sara se ríe, incrédula, pero Dios le pregunta: ¿hay algo imposible para el Señor? En ese momento se sella la promesa. Y aunque la espera aún será larga, el plan de Dios avanza en silencio. En medio de las bendiciones, aparece también la justicia divina. Dios revela a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su pecado. Abraham intercede con valentía: ¿destruirás al justo con el culpable? Si hay 50 justos, ¿los perdonarás? Y así desciende hasta 10. Pero ni siquiera 10 justos se hallan allí. Solo Lot, el sobrino de Abraham, es salvado junto con su familia. Las ciudades son consumidas, símbolo del juicio sobre el pecado que degrada al ser humano. Sin embargo, la compasión de Dios se muestra en que escucha la intercesión de un solo hombre justo. El tiempo pasa, y finalmente, la promesa se cumple. Sara da a luz a Isaac, el hijo de la risa, el hijo de la promesa. La alegría llena la casa de Abraham. Pero pronto llega la prueba más grande: Dios le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio. Es una petición que sobrepasa toda comprensión humana. Abraham no entiende,
pero obedece. Toma a Isaac, sube al monte y levanta el cuchillo. En ese momento, una voz lo detiene: no alargues tu mano contra el muchacho. Dios no quiere la muerte, sino la fe. Abraham ha demostrado que confía en él por encima de todo. En lugar de su hijo, ofrece un carnero, y el Señor renueva su alianza. Por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, te bendeciré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Así, Abraham se convierte en el padre de la fe, ejemplo de obediencia y confianza. A través de él, Dios comienza una historia nueva. La humanidad, que había intentado alcanzar el cielo por sus propias fuerzas en Babel, ahora es elevada por la fe de un solo hombre que se deja guiar por la palabra divina. En Abraham, el plan de Dios se revela, no abandona al mundo en su confusión, sino que llama, promete y conduce hacia la salvación. La historia de Jacob, el Dios que transforma. Isaac, el hijo de la promesa, crece bajo la mirada de su padre Abraham y de su madre Sara. Después de la muerte de Sara, Abraham se preocupa por asegurarle un futuro y una esposa. Envía a su criado de confianza a buscar una mujer de su parentela, y Dios guía el camino. En un pozo, el siervo encuentra a Rebeca, una joven generosa y de corazón noble. Su gesto de ofrecer agua sin dudar es la señal de Dios. Así, Rebeca se convierte en la esposa de Isaac. El amor de ambos comienza en la fe, no en el interés, porque saben que Dios está detrás de su encuentro. Isaac y Rebeca viven muchos años sin hijos, pero Isaac ora al Señor, y Dios escucha su súplica. Rebeca concibe gemelos, y desde su vientre los niños luchan entre sí. Dios le anuncia: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos saldrán de tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa profecía marcará la historia de sus hijos. Nacen primero Esaú, cubierto de vello y fuerte, y luego Jacob, que sale haciendo el talón de su hermano. Sus nombres reflejan su destino: Esaú, el cazador impulsivo, y Jacob, el astuto que busca la bendición. Los años pasan, y las diferencias entre ellos se acentúan. Esaú ama el campo y la caza, mientras que Jacob es tranquilo y vive entre las tiendas. Isaac, padre anciano, prefiere a Esaú, su hijo mayor. Rebeca, en cambio, ama a Jacob. Un día, Esaú regresa del campo exhausto y hambriento. Jacob le ofrece un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Esaú, pensando solo en el momento, acepta. Así desprecia el don que le correspondía. Este episodio muestra cómo el impulso y la falta de visión pueden hacer perder lo más valioso. Jacob, aunque astuto, muestra ya el deseo de la bendición, aunque aún no entiende que ésta proviene solo de Dios. Con el tiempo, Isaac envejece y pierde la vista. Desea bendecir a Esaú antes de morir. Le pide que salga a cazar y le prepare un guiso. Rebeca escucha y trama un plan para que Jacob reciba la bendición en su lugar. Le prepara la comida y lo viste con las ropas de su hermano. Jacob se presenta ante su padre, que duda. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Isaac lo bendice, creyendo que es el primogénito. Esaú llega después, descubre el engaño y grita de dolor: bendíceme también a mí, padre. Pero ya es tarde. La bendición ha sido dada. La ira de Esaú se enciende, y jura matar a su hermano. Jacob huye a la tierra de Harán, donde vive su tío Labán. El camino de Jacob es el camino de un hombre en busca de conversión. En su huida, pasa una noche al aire libre. Toma una piedra como almohada y duerme. Entonces sueña con una escalera que une el cielo y la tierra, y por la que suben y bajan ángeles. En lo alto, Dios le dice: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob despierta sobrecogido y dice: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Llama a aquel sitio Betel, que significa casa de Dios. En ese momento, el fugitivo comienza a descubrir que no está solo, que Dios camina con él incluso en su error. Jacob llega a Harán y se enamora de Raquel, la hija menor de su tío Labán. Está dispuesto a trabajar 7 años por ella, pero Labán lo engaña y le da primero a Lea, la hermana mayor. Jacob debe trabajar 7 años más por Raquel. El que engañó a su hermano ahora es engañado. Dios lo educa a través de la vida misma,
enseñándole que la verdadera bendición no se obtiene por astucia, sino por perseverancia. Con Lea, Raquel y sus siervas, Jacob tiene 12 hijos, que más tarde serán las 12 tribus de Israel. A través de esta familia imperfecta, Dios prepara la historia de un pueblo. A pesar de su prosperidad, Jacob siente el llamado a volver a su tierra. Teme el encuentro con Esaú, pero obedece la voz de Dios. En el camino, experimenta uno de los episodios más misteriosos de toda la Escritura. Durante la noche, un hombre lucha con él hasta el amanecer. Ninguno vence al otro, hasta que el hombre toca la cadera de Jacob y la descoyunta. Entonces le dice: «Suéltame, que ya raya el alba». Pero Jacob responde: «No te soltaré si no me bendices». El misterioso visitante le pregunta su nombre. Jacob responde. Y el hombre le dice: «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Al amanecer, Jacob se da cuenta de que ha visto el rostro de Dios. Llama a aquel lugar Penuel, que significa rostro de Dios. Sale cojeando, pero transformado. Ya no es el mismo. La herida que lleva en su cuerpo es el signo de su encuentro con el Señor. El hombre que antes buscaba la bendición con engaños, ahora la recibe como don. En esa lucha, Jacob representa a todo creyente que se enfrenta a su propio límite, que lucha con la fe, con el miedo, con el dolor, y que descubre que Dios no se deja vencer, pero tampoco destruye. Al final, lo que Jacob gana no es poder, sino una nueva identidad. En él, Dios revela que la vida de fe no es un camino fácil ni perfecto, sino un combate interior en el que se aprende a confiar. Cuando Jacob finalmente se encuentra con Esaú, teme lo peor. Prepara regalos, divide su familia, y se inclina 7 veces ante su hermano. Pero Esaú corre a su encuentro, lo abraza y llora con él. No hay reproche, solo perdón. El odio se convierte en reconciliación. Jacob, sorprendido, dice: «Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». En esas palabras se resume el mensaje de toda su historia. Quien se deja transformar por Dios es capaz de reconocer su presencia en el rostro del otro. Jacob se establece de nuevo en Canaán. Allí Dios se le aparece y le confirma su nombre: «Tú te llamarás Israel». Le promete fecundidad y una nación que llevará su nombre. Jacob levanta un altar en Betel, agradecido. Más adelante, su esposa Raquel muere al dar a luz a su hijo menor, Benjamín. Jacob la entierra con dolor y la recuerda con amor toda su vida. Su historia es la de un hombre que pasa de la astucia a la fe, del miedo a la confianza, de la huida a la bendición. De sus 12 hijos, el más amado será José, hijo de Raquel, cuyo destino cerrará el libro del Génesis. Pero antes de llegar a él, el relato de Jacob nos enseña que Dios cumple sus promesas a través de personas imperfectas. La historia sagrada no es la historia de hombres sin errores, sino de un Dios fiel que se vale de la fragilidad humana para realizar su plan. Jacob, el que luchó con Dios, es el símbolo de toda humanidad que busca el sentido de su vida entre las heridas, la fe y la esperanza. En él se cumple la verdad profunda del Génesis. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios que acompaña, que transforma y que bendice, incluso a quienes tropiezan en el camino. José y la providencia de Dios. José, hijo de Jacob y Raquel, nació en la vejez de su padre y fue siempre su favorito. Jacob lo amaba más que a los demás, y ese amor preferencial sembró la envidia entre sus hermanos. Le regaló una túnica larga y ornamentada, símbolo de distinción, y José, joven soñador, compartía con ellos visiones en las que se veía reinando sobre todos. En una de ellas, 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Sus hermanos lo odiaron aún más, incapaces de soportar lo que interpretaban como soberbia. Pero Dios ya estaba preparando, a través de esos sueños, el camino de una salvación mayor. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastoreaban lejos. Cuando lo vieron venir, tramaron matarlo. «Ahí viene el soñador», dijeron. Pero Rubén, el mayor, intercedió para salvarle la vida, proponiendo arrojarlo a una cisterna. Luego, mientras él se alejaba, los demás vendieron a José a unos mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. Aquellos mercaderes lo llevaron a Egipto. Para encubrir su crimen, los hermanos mancharon la túnica con sangre de cabra y la presentaron a su padre. Jacob, al verla, se desgarró el alma.
Creyó que una fiera había devorado a su hijo. Ninguna palabra de consuelo pudo aliviar su duelo. Mientras tanto, José fue vendido a Putifar, oficial del faraón y jefe de su guardia. Allí, la bendición de Dios lo acompañó. Todo lo que hacía prosperaba, y su amo confió en él plenamente. Pero la esposa de Putifar se encaprichó de José e intentó seducirlo. Él se negó, fiel a su conciencia y a su Dios. ¿Cómo podría yo cometer tal mal y pecar contra Dios? Enfurecida por el rechazo, la mujer lo acusó falsamente de haber querido forzarla. José fue encarcelado injustamente. Sin embargo, incluso en la prisión, Dios no lo abandonó. El jefe de la cárcel lo puso a cargo de los demás prisioneros, y en ese lugar oscuro, José comenzó a interpretar sueños, dones que provenían del Señor. 2 hombres, el copero y el panadero del faraón, fueron encarcelados con él. Cada uno tuvo un sueño misterioso, y José, con serenidad, les dio su significado. Al copero le anunció su pronta liberación, al panadero, su condena. Todo se cumplió tal como lo dijo. José pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero éste se olvidó de él. 2 años después, el faraón tuvo sueños inquietantes: 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 secas. Nadie pudo interpretarlos. Entonces el copero recordó a José. Lo sacaron del calabozo y lo llevaron ante el rey. Con humildad, José dijo: no está en mí, pero Dios dará al faraón una respuesta de paz. Interpretó los sueños como una advertencia divina: vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Aconsejó al faraón que almacenara provisiones durante los años buenos. El faraón, reconociendo en él la sabiduría de Dios, lo nombró administrador de todo Egipto. Le dio un anillo, vestiduras de lino y un nombre nuevo: Safenat Panej, el que revela misterios. José pasó de esclavo a gobernante en un solo día. En su fidelidad, la mano de Dios se reveló poderosa. Durante los años de abundancia, Egipto acumuló granos en cantidad inmensa. Luego, tal como Dios había anunciado, llegó el hambre, no solo sobre Egipto, sino también sobre Canaán. Allí, Jacob y sus hijos sufrían la escasez. Al oír que había trigo en Egipto, Jacob envió a sus hijos, excepto a Benjamín, el menor, a comprar alimento. Al llegar, se presentaron ante José sin reconocerlo. Él los reconoció enseguida, pero no se rebeló. Los trató con severidad para probarlos, acusándolos de espías. Los retuvo unos días y luego liberó a todos menos a Simeón, exigiendo que trajeran a Benjamín como prueba de su honestidad. Los hermanos regresaron a Canaán y contaron a su padre lo sucedido. Jacob, con el corazón temeroso, se resistía a dejar partir a su hijo menor. Pero el hambre los obligó a volver. Judá prometió responder por Benjamín, y Jacob aceptó. Cuando los hermanos regresaron con él, José los recibió con un banquete y los trató con bondad. Aún así, quiso poner a prueba su arrepentimiento. Hizo colocar su copa de plata en el saco de Benjamín y luego los acusó de robo. Los hermanos, consternados, se ofrecieron todos como esclavos. Judá habló en nombre de todos y se ofreció a quedarse en lugar de su hermano, para no causar la muerte de su padre de tristeza. Aquel gesto de entrega y amor fraternal quebró el corazón de José. No pudo contener las lágrimas y se dio a conocer: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Pero no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Dios quien me envió aquí para salvar vidas. Les explicó que su sufrimiento había sido instrumento de una providencia mayor. Abrazó a cada uno y lloró con ellos. La reconciliación selló la herida del pasado. El odio se transformó en perdón y el dolor en bendición. José invitó a su familia a establecerse en Egipto, en la tierra de Gosén. Jacob, al saber que su hijo vivía, no podía creerlo. Pero cuando vio los carros que José había enviado, su espíritu revivió. Dijo: basta. Mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. Al llegar a Egipto, padre e hijo se abrazaron con un amor que solo entiende quien ha esperado largo tiempo. Jacob bendijo al faraón y vivió allí los últimos años de su vida, rodeado de sus hijos y nietos. Antes de morir, bendijo a cada uno y recordó las promesas de Dios. A José le pidió que lo enterrara en Canaán, junto a sus padres, como señal de esperanza en la tierra prometida. Cuando Jacob murió,
los hermanos temieron que José se vengara. Pero él les respondió con una de las frases más profundas de toda la Escritura: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para dar vida a un pueblo numeroso. Con esas palabras, el Génesis alcanza su cumbre espiritual. El mal humano no tiene la última palabra cuando se confía en Dios. José comprendió que la historia entera, con sus traiciones y sufrimientos, había sido guiada por una sabiduría más alta. José vivió muchos años más, vio a los hijos de sus nietos y permaneció fiel a la promesa. Antes de morir, recordó a los suyos: Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Así termina el libro del Génesis, no con un final cerrado, sino con una promesa abierta. La historia continúa. Dios no se detiene. El Génesis es más que un relato de orígenes. Es la historia del Dios que crea, elige, perdona y renueva. Desde Adán hasta José, todo converge en un mismo hilo: la fidelidad divina frente a la fragilidad humana. Dios llama al hombre a cooperar en su plan, incluso a través de errores, caídas y traiciones. Nos enseña que nada escapa a su providencia y que incluso lo que parece pérdida puede convertirse en camino de salvación. La historia de José es la síntesis perfecta de esa fe. El muchacho despreciado y vendido se convierte en instrumento de vida para su familia y para el mundo. En él se refleja el rostro del Mesías que vendrá, aquel que también será rechazado por los suyos y que, a través de su sufrimiento, traerá salvación. Así, el Génesis termina mirando hacia el futuro, hacia una alianza más profunda. La vida humana, con todas sus luces y sombras, está en manos de un Dios que no deja de escribir su historia de amor sobre los corazones de los hombres.